Muy buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio. Les comenté que a 12:05 iniciábamos. Entonces, vamos a poner atención a la presentación que nos traen sus compañeras y posteriormente, después de la presentación, realizamos las preguntas, las dudas que hayan surgido de la presentación. Ya saben, si no lo quieren decir abiertamente, pueden escribirlo en el chat, pueden escribir ahí sus dudas respecto al tema que nos van a presentar sus compañeras, ¿sale? Entonces, el equipo de la compañera Michelle Giovanna, ¿podemos iniciar, por favor? ¿Las escuchamos? Sí, profa. Bueno, mi grupo está presentado por Giovanna, Natalia, Andrea, Dulce María, Araceli y Pedro, y yo, su servidora Marta. Entonces, le vamos a presentar el tema de índice de acidez que en los alimentos. Y pues comenzamos con mi compañera Giovanna. La introducción está basada en el índice de acidez y empieza con la explicación de la sustancia. Un ácido es una sustancia química que emite iones de hidrógeno en el agua y forma sales cuando se combinan con ciertos metales. La acidez se mide con una escala de pH. Esta escala de valor de 7, que es neutro, y valores de pH menos de 7 hasta 0 muestran un aumento de la acidez. Presencia natural de la acidez libre en grasas, es decir, la suma de los ácidos grasos no combinados, resultado de la hidrólisis o descomposición lipolítica de algunos triglicéridos. Hidrólisis enzimático, tratamiento químico o acción bacteriana. El IAA se define como el número de miligramos de hidróxido de potasio que se requiere para neutralizar los ácidos grasos libres contenidos en agua de grasa. La definición. La acidez es un parámetro importante para los alimentos. No solo afecta el sabor del alimento de que se trate, sino que influye en la capacidad de proliferación de los microorganismos, como las bacterias u hongos. En general, cuando mayor sea la acidez de un alimento, menos probabilidades hay que se estropee por la acción de microorganismos. Los alimentos ácidos dependen de uno o varios ácidos alimentarios, como el cítrico, el malítico o el acético. Para lograr estabilidad, las propiedades conservantes de los alimentos se componen desde hace tiempo inmemorial y viene usándose para conservar alimentos. Se trata de un proceso denominado habitualmente acúrdido. El encurtido es el proceso que consiste en conservar los alimentos mediante la fermentación anaeróbica en salmuera para producir ácido láctico o bien en almacenarlos en soluciones ácidas como el vinagre. La fórmula y crecimiento de los patógenos en alimentos requiere nutrientes, agua, temperatura adecuada en ciertos niveles de pH. Bueno, como sabemos, se mide en una escala del número 0 al 14, se puede decir, y los bases están del 7 al 14 y los ceros los ácidos, perdón, del 0 al 7. Dice, los valores del pH en los alimentos van desde el 1 al 14 y se consideran el 7 como valores neutros si el nivel de pH en un alimento es superior a 7. Se dice que este alcalino, en cambio,
un valor inferior a 7 indica un alimento ácido. Se considera que la mayoría de los microorganismos patógenos crecen en un pH más bien neutro, entre 5 y 8 en los alimentos ácidos y por lo tanto con un pH bajo como el limón, el vinagre, la acción conservadora es mayor y en consecuencia disminuye el riesgo de contaminación por bacterias patógenas. Aunque la mayoría de las bacterias proliferan en el ambiente neutro, debe tenerse en cuenta que algunos lo conocen en alimentos como pH ácido y otras en productos pH alcalinos. El gusto humano distingue estos tipos de pH. Un producto, un producto ácido tiene el sabor agrio y un producto alcalino un sabor amargo, según el Consejo Europeo de Información sobre los Alimentos EUFIT. Aquí se les presenta una escala de los ácidos que, como ya sabemos, mencioné anteriormente, eh, se basan del 0 al 14. Aquí hay unos ejemplos, como el ácido de baterías, que cuenta con un pH de 0%, el ácido sulfúrico, que cuenta con un pH de 1%, jugo de limón y vinagre de 2%, jugo de naranja, bebidas gaseosas de un pH de 3%, lluvia ácida al 4% y un lago ácido igual al 4%. Y después tenemos abajo, a partir del 7, el agua pura que cuenta con bueno, ya se considera como una base de un pH de 7%, que sería neutro. Agua de mar cuenta otra vez con huevos, bicarbonato de soda y leche de magnesio cuenta con un 10%. El amoníaco cuenta con un pH de 11%, el agua lavosa de 12%, el blanqueador de 13% y un limpiador líquido de gases con un pH de 14%. Las características físicas y químicas. La acidez es la cualidad de un ácido. Puede presentar características tales como sabor agrio, liberación de hidrógeno o pH menor que 7. La escala más común para cuantificar la acidez o la basicidad es el pH, que solo es aplicable para la disolución acuosa. Sin embargo, fuera de disoluciones acuosas, también es posible determinar y cuantificar la acidez de diferentes sustancias. Se puede comparar, por ejemplo, la acidez de los gases dióxido de carbono, trióxido de azufre. Asimismo, en amoníaco líquido, el sodio metálico será más básico que magnesio o aluminio. El índice de acidez, según su NTP, es del 5% como máximo, debido a que aún mantiene en sus composiciones pigmentos, impurezas y compuestos que deben ser eliminados para refinación y blanqueamiento. Se trabaja una muestra de aceite dentro del rango permitido según la norma. Bueno, la acidez tiene
importancia tanto para aceites comestibles como para los lubricantes, porque ni unos ni otros pueden contener ácidos grasos libres más allá de un límite. Se considera como impureza en las grasas. La acidez de las sustancias grasas es muy variable. Generalmente las grasas frescas o recién preparadas no contienen ácidos grasos libres, o si los contienen, los tienen en muy pequeñas cantidades. Al envejecer, especialmente si han estado protegidos de la acción del aire y la luz, su acidez crece lentamente al principio y con cierta rapidez después. La acidez es un tema de importancia dentro de la industria alimentaria. Las diferencias personales y culturales relativas al sabor, así como las consideraciones sobre almacenabilidad, exigen una exhaustiva monitorización de la acidez en los alimentos. Y no solo afecta al sabor, sino que influye en la capacidad de proliferación de los microorganismos, como las bacterias y los hongos. La precisión de la medición de la acidez le ayudará a conseguir una total conformidad y una mayor seguridad alimentaria. ¿Sí continúan o ya terminó su participación? No, espere, profesora, profa. todavía falta. Dice, fuentes principales de alimentos. ¿Qué número de nutrientes nos aporta cada uno de ellos? Llevar una alimentación sana y balanceada puede ser difícil, más cuando tenemos una gran variedad de antojitos. Esos son alimentos con alto contenido calórico, pero muy bajo valor nutrimental y que no nos aporta nada de beneficio para nuestra salud, es decir, calorías vacías. Lo mejor conocidas como comida chatarra, solo tienden a saciarnos del hambre por un rato y provocar ganancias de peso cuando su consumo es frecuente. Debido a esto se debe tener cuidado con este tipo de alimentos, los cuales te mencionamos en la lista de acuerdo con Well MD, admi, ay, admichi- es que no sé, mm, Amachigende y la especialista de nutrición Fernanda Álvaro. Fernanda Álvaro se recomienda moler la fruta con agua para crear nuestros propios jugos que no tengan grandes cantidades de azúcares. Bebidas alcohólicas. Estas bebidas no tienen un valor nutricional, solo se trata de calorías vacías que no pueden ser utilizadas como fuente de energía. El contenido son calorías que se acumulan en el hígado como ácidos grasos. Postres y pasteles. Los postres como pasteles, galletas, entre otros, están elaborados con grasas trans y carbohidratos malos, por ejemplo, la harina, azúcar o en algunos casos margarina, ingredientes que no tienen nutrientes, pero sí muchas calorías vacías que nos hacen subir de peso y aumentar el riesgo de enfermedades como diabetes. Aderezos. Los acompañantes cremosos que le agregamos a nuestras ensaladas son poco amigables para la salud, ya que están elaborados con grasas trans, azúcar y sustancias químicas que aumentan las cantidades de
calorías vacías, así se recomienda reemplazarlos por aceites de oliva o vinagre variado. Aplicaciones y usos en la industria de los alimentos. En la mayoría de los procesos industriales, el control de los niveles de pH que presentan los productos o soluciones elaborados es un factor importante. Su medición se emplea normalmente como indicador de calidad, por lo que su regulación no puede ni debe pasar desapercibida. Por ejemplo, en la industria alimentaria para las bebidas, gaseosas, cerveza y yogur, embutidos, salsas, mermeladas, etc. En la farmacéutica para jarabes y medicamentos, en la industria cosmética para controlar el nivel de pH de los productos en contacto con la piel y para el tratamiento de aguas residuales. La importancia que tiene evitar la contaminación indiscutible. Siempre se debe garantizar que el producto final se encuentre libre de microorganismos que puedan intervenir en la calidad y causar daño en la salud del consumidor. Es por ello que revisar el valor de pH de los productos, pues este puede aumentar su tiempo de conservación. En la eliminación de los agentes patógenos indeseados se utilizan bactericidas que tardan en eliminar los microorganismos. La concentración iónica del hidrógeno afecta a esos microorganismos y de los bactericidas. Por lo tanto, el índice de pH influye de forma directa en el control aplicado para evitar la activación de microorganismos y de bacterias. El pH en los alimentos se usa para medir de forma cuantitativa el nivel de acidez que aportan para la elaboración de conservas seguras, que determinan qué tipo de microorganismos son capaces de crecer en él, ya que por lo general sobreviven y crecen en ambientes de pH entre 4, 6 y 9. Métodos para determinar y cuantificar cualitativos y cuantitativos. Valoración. El análisis químico cualitativo clásico es el método idóneo para determinar la acidez y contenido de ácidos. Toledo ofrece una completa gama de valoradores automáticos que responden a las necesidades de clientes de todo tipo de lugares de trabajo en el sector de alimentación y bebidas. El valor del pH. El valor del pH es otro parámetro que se mide con mucha frecuencia y está relacionado. El pH no solo se mide en las muestras del sector alimentario y de las bebidas, sino que es parámetro básico de prácticamente todos los laboratorios. La lectura de un papel indicador de pH solía bastar en el pasado, pero en la actualidad se necesitan resultados que ofrezcan mayor precisión, exactitud y trazabilidad. Por consiguiente, se aplican pH metros y electrodos por mesas de laboratorio o portátiles. Seleccione y el electrodo de la completa gama de Demeter Toledo, que se ajuste a sus requisitos. Normas oficiales para la determinación mexicana, bienes y servicios determinados de humedad en alimentos
térmicos, método por arenas o gasas. Objetivos de campo de aplicación. 1.1. Esta norma oficial mexicana establece el procedimiento para determinar la humedad por tratamientos térmicos con el método por arena o gasa y es aplicable a alimentos en general, con excepción de aquellos en los que se requiere una metodología específica. 1.2. Esta norma oficial mexicana es de observación obligatoria en el territorio nacional para las físicas y morales que requieren efectuar este método en productos nacionales o de importancia para fines oficiales. Fundamentos. Este método se basa en añadir arena o gasa, es incrementable a la superficie de contacto y la circulación de aire en la muestra, favoreciendo así la evaporación durante el tratamiento térmico. Definición. Para fines de esta norma se tiene por humedad en la pérdida de peso por evaporación que sufre el producto al someterse a las condiciones prescritas, expresando por ciento. No sé dónde está. 3.2. Precisión es un método del grano de reproducibilidad, repetibilidad del método analítico basado al las consideraciones normas de operación. 3.3. Producto heterogéneo es aquel cuyo consiste o diferentes fases hace que la distribución de sus componentes no sean homogéneos, tales como sopas de lata, frijoles, refritos, moles, etc. Repetibilidad es la precisión de un método analítico expresando como la concordancia obteniendo entre determinaciones independientes realizada por un solo análisis usando los mismos datos y técnicas, símbolos y abreviaciones. Cuando esta norma se haga referente a los símbolos y abreviaciones, son las siguientes: granos, miligramos, mililitros, gramos Celsius, por ciento, aproximada. Ya. Eso ya está, profesora. Entonces, creo que ahí en la última, referente a las normas oficiales, se confundieron, ya que nos hablaron de la norma oficial mexicana para la determinación de humedad en alimentos, ¿sí recuerdan? Y no sé por qué la colocaron ustedes ahí. Bueno, eso le correspondía al equipo, el equipo que pasó el día lunes. Pero bueno, ¿hay dudas, jóvenes? ¿Dudas? ¿Alguien tiene dudas respecto al tema o yo les pregunto? Porque si no hay dudas, entonces eso quiere decir o es indicativo de que a todos nos quedó claro lo que nos acaban de presentar sus compañeros. Profa. Adelante, Giovanni, ¿quería comentar algo? ¿Quería preguntar algo? En algunas diapositivas venían algunas abreviaciones, pero pues creo que no fueron explicadas. Sí, hay varias abreviaturas que pues, no conocemos a veces el significado, ¿no? Eso sucede porque generalmente buscamos la información de un tema en específico. Por ejemplo, sus compañeras buscaron la información, pero de un trabajo para determinar el índice de acidez, pero en aceites y grasas, por ahí hablaba, ¿no? Entonces, por eso sucede ese tipo de abreviaturas que desconocemos, ¿no? Que a lo mejor yo tampoco ni conozco el significado. Pero bueno, ahora vamos a explicar más a fondo, ¿no? Las abreviaturas quedan por demás, ¿no? Es importante primero entender bien lo que es el tema, ¿no? El tema del que nos hablaron sus compañeras. Y respecto a ese tema, ¿hay alguna duda? ¿Se entendió todo perfectamente? Bueno, si entonces no hay dudas, entonces, a ver, yo pregunto. Pamela Juliana, ¿me escucha Pamela Juliana?
Pamela. Sí, profesora. Ok, Pamela Juliana. ¿No hay ninguna duda? No. Sí, tuve una duda en la importancia. Es que bueno, no entendí muy bien. No le quedó muy claro el por qué es importante realizar este análisis a los alimentos, ¿verdad? A ver si sus compañeros pueden responderle. Michelle, Giovanna, Bueno, la importancia de determinar el índice de acidez es debido a, cada empresa tiene un objetivo, ¿no? En este caso es determinar, sus mismos productos, sus productos, determinar su acidez. Entonces, es importante para neutralizar algunos ácidos grasos de estos mismos productos. No sé bueno, a si mí te quedó tampoco me claro. quedó claro. Tampoco me quedó claro la breve explicación que nos dio Marta. Ahora la complementamos. Laura Michelle, ¿me escucha? Gracias, Pamela Juliana, gracias, Marta. Laura Michelle. Sí, le escucho. A ver, ¿tiene alguna duda? No entendí muy bien su exposición, profa. No entendió bien. No le quedó claro, sí comprende el tema, que es el índice de acidez, ¿no? Ese es el tema principal del que nos hablaron sus compañeras, ¿no? Ahí nos dieron una breve definición de qué es el índice de acidez, de la importancia, bueno, más bien dicho, nos leyeron la información que venían en sus diapositivas de la importancia de realizar este análisis de los principales ácidos que se encuentran en los alimentos. ¿Qué fue lo que no quedó claro, Laura Michelle? ¿O qué fue lo poco que usted entendió? Pues no entendí un poco acerca de la importancia y... Ajá. Bueno, ok, yo creo que sí nos quedan muchas dudas, ¿no? Nos quedan muchas dudas respecto al tema. Bueno, les agradezco mucho su participación al equipo, no sé si sea equipo número 2, bueno, pero el equipo que le tocó. ¿Perdón? Profe, que si Sí, le escucho. el grupo. Que si las diapositivas, que no escucho lo último, disculpe. Si las diapositivas. No escucho, escucho que me dice algo de las diapositivas, pero no escucho lo que me quiere decir al final. Bueno, sí, si las diapositivas las pueden mandar por el grupo de WhatsApp. Es que yo ya no alcancé a tomar captura las primeras. Ah, ok, sí, equipo que pasó a exponer, Marta, si pueden compartir la presentación a sus compañeros. Yo digo que la manden por... Bueno, entonces vamos. ¿Gusta que la pongamos de nuevo o la mandamos al grupo? Mándenla al grupo. No, envíenselas por el grupo de WhatsApp, ¿sale? Ahí para que lo tengan. Bueno, entonces vamos a... Ajá. Sale, vamos a ver rápidamente. Profa, ya envié las diapositivas por el grupo de WhatsApp. Gracias, le agradezco mucho, Pedro. ¿Pedro o es sí es Pedro? No recuerdo su nombre. Bueno, vamos a ver rápido. Ok, ¿sí ven mi presentación? No. No, profe. No, profe. ¿No? A ver, es que ven que luego tarda un poquito en compartir esta. ¿No? ¿Siguen sin verla? No. No sé. No, profe. No, profa. Nada.
No se ve, profa. No se ve. Denme unos minutos. Ven que la vez pasada le pasó lo mismo. Aquí me dice que ya esto ya se está compartiendo, pero ¿no? ¿Sigue sin verse? Ya está, profa. Ya se va, sale. Bueno, entonces vamos a ver rápidamente y yo espero que no me tarde mucho en este tema. Vamos a ver lo de la determinación del índice de acidez. Dijimos que este era un análisis que también se le tiene que realizar a los alimentos porque entra dentro de los análisis bromatológicos. Acuérdense que dijimos que la bromatología era aquella que va a estudiar todos los análisis que se le realizan a los alimentos con el objetivo de conocer la composición química, de proponer nuevos métodos de conservación, de realizar nuevos productos alimenticios, etcétera, ¿no? Entonces, uno de los análisis más importantes también en la industria de los alimentos y que también se le realizan a los alimentos, háblese de alimentos, de origen natural y alimentos procesados, ¿no? Aquellos que pues han sido transformados y que han sido procesados en una industria, ¿no? Entonces nos dice que el índice de acidez pues va a también ser un análisis que se le realiza y nos dice la acidez va a ser la cualidad, aquí nos dice la cualidad de un ácido, ¿no? De un ácido y todos conocemos, ¿no? Hemos estudiado esto de la escala de pH y sabemos que los iones hidrógeno nos van a proporcionar o nos dan como consecuencia la liberación de estos iones, nos dan soluciones que son ácidas, ¿no? Y sabemos y todos conocemos la escala de pH, ¿no? Que va desde el 0 hasta el 14, ¿no? Donde nos dice que el pH 7 es un pH neutro, ¿no? Entonces nos dice algunas características de los ácidos. Antes de entrar a los ácidos, acuérdense que hay ácidos orgánicos. Los ácidos orgánicos los estudiaron ahí en su química inorgánica. En el análisis cualitativo también estudiaron los ácidos orgánicos e inorgánicos, ¿sí? Entonces dice, van a presentar características como son sabor agrio, sabemos lo que les comenté, ¿no? Que las sustancias ácidas son aquellas que liberan iones hidrógeno y las sustancias básicas son aquellas que liberan iones hidroxilo o H, ¿no? Los que conocemos. Después nos dice, es importante realizar este índice, este análisis de conocer el grado de acidez de los alimentos. ¿Por qué? Porque nos va a indicar el contenido de ácidos libres, ¿salen? Ácidos libres orgánicos. Acuérdense que les dije que los alimentos eran o estaban conformados, estaban compuestos, en su composición química eran compuestos orgánicos. Entonces aquí vamos a hablar de los ácidos, pero no los ácidos inorgánicos, sino los ácidos orgánicos. Si ustedes recuerdan los grupos funcionales de química orgánica, el grupo funcional ácido carboxílico, ese grupo funcional es el que se va a encontrar en los alimentos, ¿no? Ese grupo funcional, y entonces le va a dar esa característica de que los alimentos sean ácidos, ¿no? Dice, es muy importante porque se usa como un parámetro de calidad en los alimentos, ¿sale? Entonces, cuando yo haga un análisis para determinar el grado de acidez de los alimentos, voy a estar cuantificando los ácidos libres, ¿sale? Los ácidos libres, que ahorita los vamos a explicar más adelante, cuáles van a ser eso, ¿no? Nos dice que es muy importante porque se usa como un parámetro de calidad. Dice, ¿cómo se hace? Mediante una titulación. Todos ustedes han hecho titulaciones, ¿no? Acuérdense que se hace usando un ácido, una base, un ácido, ¿no? Se utilizan indicadores que son aquellas sustancias que van a cambiar de color y entonces eso nos va a indicar que hemos terminado de cuantificar nuestro analito, ¿no? Nuestro analito de interés, ¿no? Dice, comúnmente la acidez se determina mediante una valoración volumétrica con un reactivo básico. El resultado para el índice de acidez se expresa como el porcentaje de ácido predominante en el alimento o en la muestra. Y no, aquí nos da ejemplos. Dice, por ejemplo, este análisis se utiliza o es muy comúnmente aplicado a los aceites comestibles, ¿no? Esos también son alimentos. También cuando veamos el tema de los lípidos vamos a ver que también nos proporcionan algunos nutrientes, ¿no? Entonces dice, y se expresa como el porcentaje en ácido oleico. La
ácido oleico es un lípido o un ácido graso, así se conoce. Y también se puede determinar el índice de acidez o se debe determinar el índice de acidez en algunas bebidas. Generalmente, las frutas cítricas, por eso se llaman así, porque contienen este ácido orgánico, que es el ácido cítrico o ácido acético, conocido así comúnmente, y entonces, pues se realiza lo que es la determinación del grado de acidez, ¿no? En zumos de frutas se cuantifica como porcentaje en ácido cítrico, en leches como porcentaje en ácido láctico, ¿sale? Estos ácidos son los que se encuentran comúnmente en algunos alimentos, ¿no? Aquí lo menciona en la leche, el ácido láctico, en las frutas el ácido cítrico, en las manzanas, por ejemplo, se encuentra el ácido málico, que son otros ácidos. Estos ácidos pueden estar, en un alimento podemos tener también una combinación de diferentes ácidos, no solamente un solo tipo de ácido, ¿no? Es por eso importante cuantificarlo, ¿no? Y bueno, sus compañeras ahí en sus diapositivas nos dijeron la importancia, ¿no? La importancia del por qué se debe determinar. Yo ya lo mencioné que se considera un parámetro de calidad y un parámetro de calidad de la calidad de los alimentos, ¿sale? Si yo, por ejemplo, hay tablas donde ya indican el grado de acidez que debe de tener cierto producto, y si, por ejemplo, yo hago el análisis y obtengo un resultado fuera del parámetro que me indican mis tablas, entonces eso quiere decir que ese alimento ya no tiene esos nutrientes de calidad. ¿Por qué? Porque esos ácidos presentes en los alimentos ya se están descomponiendo, ¿no? Se están rompiendo, y se rompen, ¿por qué? Por la presencia de bacterias, por la presencia de algunas enzimas, incluso por las condiciones de la atmósfera. También pueden llevarse a cabo esos procesos, ¿no? Ahí sus compañeras nos dijeron, nos hablaron de eso, ¿no? Que se descomponen los alimentos, la presencia de un alto grado de índice en una muestra, pues es indicativo de eso, ¿no? Sin embargo, también nos comentaron sus compañeros, nos dijeron, generalmente las bacterias, generalmente la mayoría de los alimentos son ligeramente ácidos, ¿sale? No tenemos alimentos neutros ni tampoco tenemos alimentos alcalinos, ¿sale? No tenemos esos tipos de alimentos. Todos los alimentos generalmente son ácidos, tienen un pH de 6.5 hasta pHs de 3, ¿no? Como es el caso de los cítricos, como es, por ejemplo, el limón y todas esas frutas que son muy ácidas, ¿no? Que las que conocemos, ¿no? Entonces, es por eso que se tiene que realizar este análisis, ¿no? Aquí nos dice que hay tipos de acidez, ¿no? De acuerdo a ciertas características. Dice, a nivel industrial se consideran dos tipos de acidez, ¿no? Dice, se tiene la acidez natural y la acidez desarrollada. La acidez natural es aquella que por naturaleza el alimento va a poseer, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de un jugo, de un zumo de frutas, por ejemplo, un jugo de naranja va a tener un pH como de 3.5, es ácido, y eso es por su naturaleza, ¿no? Por su composición química, por su composición orgánica. ¿Por qué? Porque es un cítrico y está formado por generalmente ácido, ahí se encuentra el ácido cítrico, ¿no? Que está formado por carbono, hidrógeno, oxígeno, ¿no? Entonces, y dice la otra es la acidez desarrollada, ¿no? La acidez desarrollada es aquella que se agrega de manera intencionalmente para cuidar ese parámetro de calidad, ¿no? Ese parámetro de calidad de que el alimento no se descomponga, ¿no? No se descomponga fácilmente con la presencia de bacterias, ¿no? Entonces dice, la acidez natural se debe a la composición natural del alimento o sustancia, es lo que les comentaba, y dice la acidez desarrollada se debe a la acidificación de la sustancia, ya sea por procesos térmicos, enzimáticos o microbiológicos, ¿no? Entonces, los alimentos estamos de acuerdo que cuando entran a un proceso de producción para obtener nuevos productos, entonces van a suceder diversas reacciones químicas. ¿Por qué? Porque van a modificar su composición química, sus características físicas de los alimentos, ¿no? Por ejemplo, para hacer una mermelada, la fruta se calienta, entonces
ahí entra un proceso térmico, ¿no? Están llevando a cabo diversas reacciones químicas que van a modificar la composición química y la composición física de esta fruta, ¿no? De la fresa, o sea, la vamos a tener roja, toda jugosa, sin embargo, con la adición del calor, de la temperatura, de algunos, el calor, la temperatura y de algunas, se me fue el nombre, perdón. Entonces, bueno, van a modificar estas características, ¿no? Estas características van a suceder reacciones químicas. Yo les decía que hay la mayoría de las frutas, las verduras, están llevando a cabo estos procesos, ¿no? Estos procesos enzimáticos, ¿no? También los microorganismos o las bacterias son las que, yo les decía, para que crezcan las bacterias, y sus compañeras lo mencionaron, para que crezcan las bacterias necesitan agua, necesitan una fuente de carbono, necesitan temperatura, y entonces en un alimento es rico en todos esos nutrientes, ¿sale? Por eso los alimentos se descomponen muy fácilmente, ¿no? ¿Por qué? Porque el alimento tiene las condiciones deseables, óptimas, para que se empiecen a desarrollar estas bacterias, ¿no? Entonces, muchos o la mayoría de los alimentos tienen conservadores, ¿sale? Si ustedes se ponen a leer y son curiosos y se ponen a leer el etiquetado de los alimentos, ahí donde dicen los ingredientes, ver que tienen unas sustancias, por ejemplo, dice ácido cítrico, ácido málico como conservador. El objetivo de agregarle esta sustancia es disminuir el pH y de esa manera que no se desarrollen fácilmente las bacterias, ¿no? Si las bacterias no encuentran el pH adecuado, aunque estén las condiciones adecuadas de nutrientes, de temperatura y de humedad, no se van a desarrollar fácilmente. ¿Por qué? Porque el pH es un impedimento para que ellas puedan crecer, ¿no? Entonces, esa es la importancia. ¿Cómo se realiza? ¿Cómo se realiza la determinación de acidez? Bueno, aquí nos dice, es un método cuantitativo, es un método volumétrico de su clase de análisis cuantitativo. Ahí vieron que existen métodos volumétricos, ¿no? Métodos volumétricos donde principalmente pues se utiliza la titulación, ¿no? Donde utilizamos un agente titulante, el titulado, que es la sustancia que andamos investigando, o el analito, y el indicador, ¿sale? El indicador es el que nos va a decir cuándo ya terminamos de cuantificar el ácido orgánico que andamos buscando. Dice, cuando un ácido y una base reaccionan, se produce una reacción que se puede observar con un indicador. Un ejemplo de indicador, y el más común que todos conocemos en el laboratorio, es la fenolftaleína, ¿no? Esta cambia de color rosa cuando se encuentra presente en una reacción ácido-base. El agente titulante es una base y el agente titulado es el ácido o la sustancia que contiene el ácido. Y pues el procedimiento ya creo que se lo saben, yo creo que sí tuvieron la oportunidad de realizar una titulación. Vemos que en el equipo de titulación consiste en la bureta, el vaso de precipitado, el soporte universal y todo eso, donde ahí realizamos ¿qué? El análisis para determinar, cuantificar en este caso, como estamos hablando del índice de acidez, cuantificar los ácidos orgánicos presentes en una muestra de alimentos, ¿no? Entonces, utilizamos una fórmula. Ahí sus compañeras nos dijeron, también nos dijeron que cómo se expresaba. Generalmente se expresa en porcentajes, ¿no? Con esta fórmula, todos los análisis cuantitativos van a tener una fórmula. ¿Por qué? Porque estamos cuantificando la sustancia que andamos buscando o que queremos determinar, ¿no? Entonces, se encuentra aquí, nos dice, el porcentaje de acidez va a ser igual a GB multiplicado por N, multiplicado por el peso equivalente, todo esto dividido entre A, ¿no? Y aquí nos dice quién es GB, que es el gasto de la bureta, se mide generalmente en mililitros, la normalidad del agente titulante, que la debemos de conocer, el peso equivalente del ácido de la muestra. Para eso tenemos que investigar y saber o conocer
qué ácidos orgánicos se encuentran principalmente en los alimentos. Hay algunos ácidos inorgánicos que se adicionan intencionalmente a los alimentos, a algunos productos alimenticios, generalmente en las bebidas, por ejemplo, de Coca-Cola, en las bebidas alcohólicas, por ejemplo, se le agregan algunos ácidos inorgánicos que más adelante vamos a ver, ¿no? Donde A me dice que es la alícuota en mililitros de la muestra titulada. La alícuota es el volumen de la muestra que yo estoy utilizando, ¿no? Puede ser 10, 15, 20 mililitros, ¿no? Y aquí nos dice, la fórmula determina la cantidad de gramos de ácido determinado por litro de muestra. Dice, si queremos obtener la acidez en función del porcentaje, entonces debemos de utilizar el peso equivalente y lo dividimos entre 100, ¿no? Aquí nos dice el peso equivalente. Y aquí, bueno, es lo que nos menciona. Nos dice que el peso equivalente de un ácido, ¿cómo lo calculamos? ¿No? Dice, dividiendo el peso molecular entre el número de iones de hidrógeno. Acuérdense que estos iones de hidrógeno son los que nos van a dar la característica de que las sustancias sean ácidas y estamos determinando el índice de acidez, ¿no? Dice, por ejemplo, el peso equivalente del ácido clorhídrico es el segundo semestre es 36, su peso molecular, y entonces su peso equivalente va a ser 36, ¿no? Porque vamos a dividir 36 entre el número de iones intercambiables cuando reacciona o cuando está en presencia del agua, por ejemplo, en este caso, es 1, ¿no? Y dice aquí, los agentes titulantes se emplean, a emplear varían según el. Generalmente para este análisis utilizamos hidróxido de sodio o hidróxido de potasio, ¿no? Que son las bases más utilizadas para cuantificar los diferentes ácidos orgánicos. Hay normas oficiales, pero estas normas oficiales para la determinación del índice de acidez están enfocadas a los aceites, ¿sale? ¿Por qué a los aceites? Porque los aceites son ácidos grasos, ¿no? Ácidos grasos, toda su composición es ácida, es un ácido graso, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, por eso, o sea, toda su composición química es en ácidos grasos. Esos ácidos grasos llevan a cabo diferentes reacciones químicas y entonces por eso es importante determinarlo en los aceites. De manera general, en una norma oficial aplicable para todos los alimentos no existe del índice de acidez, ¿no? Sin embargo, pues sí hay un procedimiento bien establecido. Hay normas mexicanas, no normas oficiales mexicanas, ¿vale? Entonces, vamos a ver, para que quede esto un poco más claro. Ya se trabó nuevamente mi presentación. Sí siguen viendo, ¿verdad? ¿Sí se ve? Sí, profe. Sí. Bueno, entonces yo les decía, y sus compañeras también lo mencionaron, ¿no? Dijeron, en los alimentos se encuentran algunos ácidos, ¿no? Algunos ácidos y son orgánicos, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo o ejemplos, o aquí pueden ustedes observar los ácidos más frecuentemente que se encuentran en los alimentos, ¿no? Estos, los que se encuentran con mayor frecuencia, perdón. Está el ácido acético, ¿sale? El ácido acético es un compuesto orgánico, ¿sale? ¿Por qué? Porque va a tener carbono, tiene hidrógeno y tiene oxígeno, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el grupo funcional? Si ustedes observan aquí del ácido acético, es el grupo funcional, ¿no? El COH es el ácido carboxílico, ¿vale? Entonces, por eso es ácido acético. ¿Y dónde se encuentra? ¿Alguien tiene una idea de dónde ha escuchado este ácido acético? ¿O qué es el ácido acético? El vinagre. Es el vinagre, ¿no, profe? Vinagre.
el vinagre blanco, ¿no? Entonces, el vinagre que nosotros utilizamos en casa va a contener esta sustancia, ¿no? Es un compuesto orgánico. Está el ácido fosfórico. Este es un compuesto inorgánico, ¿vale? Es un compuesto inorgánico, sin embargo, se puede desarrollar en el proceso de la producción de los alimentos y también se agrega de manera intencional. Por ejemplo, la Coca-Cola que nosotros consumimos, estos refrescos de cola, tienen ácido fosfórico dentro de sus ingredientes, ¿no? Entonces también podemos cuantificar el contenido de ácido fosfórico en una muestra de alimentos. Si nosotros analizamos el refresco de Coca-Cola, vamos a poder cuantificar y conocer la cantidad de ácido fosfórico. Otro es el ácido cítrico. El ácido cítrico se encuentra en todas estas frutas cítricas, por eso se llaman cítricas. ¿Por qué? Porque contienen esta molécula, ¿no? Esta molécula de ácido cítrico. Si ustedes observan, esta es la estructura química de la molécula, y donde observamos es un ácido orgánico. ¿Por qué? Porque va a tener átomos de carbono, oxígeno e hidrógeno, ¿no? Dijimos en el inicio que esa era la principal característica de los compuestos inorgánicos. ¿Dónde está el grupo funcional ácido carboxílico? ¿Qué es este? Aquí está este y este. Aunque no lo ven, bueno, está de esta manera. Aquí hay un grupo funcional, aquí hay otro grupo funcional y acá hay otro grupo funcional. El ácido cítrico tiene 3 grupos funcionales ácidos carboxílico, que son estos, ¿no? Y entonces, decían sus compañeras, y yo también se los comenté, cuando nosotros hacemos el proceso de titulación, vamos a cuantificar estos hidrógenos de los grupos funcionales, estos que les estoy señalando aquí, ¿sale? Sin embargo, no vamos a cuantificar los que están unidos a la molécula de ácido cítrico. ¿Por qué? Porque estos están unidos fuertemente, ¿no? No los vamos a cuantificar. ¿Cuáles vamos a cuantificar? Aquellos que se han roto, que se han desprendido del grupo funcional. ¿Y por qué se han desprendido o se han liberado? Pues por la presencia de temperatura, la presencia de algunas bacterias. Acuérdense que las bacterias buscan una fuente de carbono, ¿no? Estas moléculas son ricas en fuente de carbono, tienen carbono. Entonces, ¿qué es lo que hacen las bacterias? Empiezan a producir, ¿qué? Sus enzimas. Una vez que llegan al alimento, que colonizan el alimento, empiezan a producir enzimas, y estas enzimas, ¿qué van a hacer? Van a ir rompiendo estos enlaces, ¿no? Estos enlaces que se encuentran aquí, ¿para qué? Para liberar estos elementos que las bacterias necesitan para reproducirse, ¿no? Entonces, por eso decían sus compañeras que se conoce este análisis en específico, se conoce como un parámetro de calidad, ¿no? Un parámetro de calidad, y yo les mencioné, dije, si nosotros al realizar el análisis obtenemos un valor muy elevado, entonces eso quiere decir que ese alimento ya empezó a descomponerse o pues contiene una gran cantidad de bacterias, ¿no? Una gran cantidad de bacterias que están rompiendo estos enlaces y entonces están haciendo ¿qué? Están haciendo más ácido lo que es el alimento, ¿no? Lo están descomponiendo. Entonces, a eso se referían sus compañeras. No sé si más o menos con esta explicación haya quedado un poco claro del por qué se considera un parámetro de calidad, este análisis. Bueno, se puede considerar, bueno, el resultado se considera un parámetro de calidad. En los aceites, por ejemplo, también lo mencionaron sus compañeras, bueno, no lo mencionaron específicamente, pero también nos dieron ejemplos de los aceites. Los aceites, cuando veamos los lípidos, vamos a ver que van a tener este grupo funcional, que es el ácido carboxílico también, ¿vale? Entonces, en los aceites también se rompen, ¿no? Se liberan estos hidrógenos. Estos hidrógenos se van a liberar fácilmente con la presencia de bacterias, también con la presencia de la luz, con la presencia de la humedad, de la temperatura, etcétera, ¿no? Entonces, por eso se consideran parámetros de calidad. El ácido láctico, este ácido láctico es el que se encuentra en la leche natural, en la leche entera, y entonces observamos que este solamente tiene un grupo funcional, que es el ácido, ¿qué? Carboxílico. Aquí vemos, este es el ácido cítrico. Estamos de acuerdo, no sé si conocían este tipo de estructuras que se ven en química orgánica, y entonces vemos que
que en cada vértice hay un carbono. Aquí, por ejemplo, hay un átomo de carbono, otro átomo de carbono, otro de carbono, carbono, carbono y carbono. Esta es como la estructura química y aquí tenemos la fórmula condensada, ¿sale? Dice que tiene 6 átomos de carbono. Vamos a contarlos. Tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 átomos de carbono. A lo mejor nos mintieron, ¿verdad? Pero no. Ya vemos que aquí tiene 6 átomos de carbono. Dice que tiene 8 átomos de oxígeno. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4. ¿Dónde están los otros? ¿Sí están de acuerdo que tiene 8 o tiene 4? A ver, dígame alguien. Profe. ¿Sí? No se logra o algo así. ¿Cómo? No ven. No ven. Usted señala. Usted señala y no vemos nada. ¿No ven nada? Pero sí ven la presentación. Sí, la presentación sí se ve, pero ¿está en usted ejercicios? Ya no. No ven las moléculas, no ven eso. ¿Está en donde dice ejercicios? Ajá. Sí se ve, pero no vemos dónde señala. No ven dónde señalo. Híjole. Ahí, ¿cómo le puedo hacer? No se ve el puntero. Bueno, ahí sí se ve el puntero, pero cuando está en presentación no se ve el puntero. No sé. Bueno, entonces le dejo aquí para que le vean, ¿sale? Entonces, aquí sí ven dónde está mi puntero. ¿Sí, verdad? Sí. Sí. Bueno, entonces estaba yo con esta molécula, ¿no? Del ácido cítrico, ¿no? Y les decía que esta molécula o esta estructura se ve en química orgánica, ¿no? Es como la estructura general de la molécula, ¿no? El ácido cítrico. Y esta que acá vemos es la fórmula condensada, ¿sí? La fórmula condensada, y me dice que tiene 6 átomos de carbono. Entonces, si yo sé un poco de química orgánica, sé que en cada vértice de aquí, de estas estructuras, se encuentra un átomo de ¿qué? De carbono, ¿no? Entonces voy a contar, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 átomos de carbono, ¿estoy de acuerdo? Y me dice que tiene 8 átomos de ¿qué? De hidrógeno. Vamos a contar los hidrógenos. Aquí veo 1, 2, 3 y 4. Y les preguntaba, ¿hay 4 o hay 8? ¿Sí están de acuerdo que son 8 o son 4? 4. 4. A ver, ¿quién dice? Entonces, ¿la fórmula está mal? ¿Esta? ¿La de aquí? No, sí está bien, pero no es por su doble enlace, profe. No, el doble enlace no tiene nada que ver. Acuérdense que el átomo de carbono, ¿cuántos electrones libres tiene? O sea, ¿cuántos enlaces puede formar? O sea, acuérdense cuántos electrones le hacen falta para completar su regla del octeto. Que son 8, ¿no? Acuérdense. 4, ¿no? Tiene 4 enlaces, ¿no? El carbono, es decir, el carbono solamente se puede enlazar 4 veces, ¿no? Y puede formar enlace doble, enlace sencillo o enlace triple, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo les dije que aquí hay un átomo de carbono, aquí donde está la cruz, entonces está el átomo de carbono, está unido de manera, vemos un enlace doble con el oxígeno, entonces, ¿cuántos enlaces está ocupando el carbono? 2, ¿no? Y acá otro, con el oxígeno de aquí, 3. Y otro con este carbono, 4. ¿Ya tiene sus 4 qué? O ya completó su regla del octeto, ¿no? Ya tiene sus 4 enlaces. Sus 4 enlaces, ya encontró la estabilidad. Este que vemos aquí, que está en este vértice, está unido con este, es un enlace, está unido con este, es otro enlace. ¿Cuántos hidrógenos le falta? Aunque aquí no se ven, aquí hay 2 hidrógenos. ¿Por qué? Porque dijimos que el átomo de carbono tiene que unirse de manera covalente con otros 4 elementos, ¿no? Si se une si se une con un doble enlace, con un triple enlace, pues ya no se combina con 4 elementos, ¿verdad? Pero en este caso sí, porque no observamos aquí un doble enlace. Entonces este átomo de carbono, aunque no es así, hay 2 átomos de hidrógeno. Entonces llevábamos 4, 5, 6, ¿vale?
Ya llevamos 6 hidrógenos. Y después, este átomo de carbono, vemos que está unido hacia acá, entonces tiene un enlace, ya compartió un enlace, otro enlace ya lo compartió, ya compartió otro enlace, y compartió otro enlace con este átomo de carbono. A este no le hace falta ningún átomo de hidrógeno. A este carbono que tenemos aquí en este vértice tampoco le hace falta ningún átomo de hidrógeno. Este que tenemos aquí, este sí le hace falta átomos de hidrógeno, ¿sale? Son 2. Entonces, ¿cuántos llevábamos? Llevamos 4, 5, 6, 7 y 8. Están los 8 átomos de hidrógeno en esta molécula. Y luego me dice que hay 7 átomos de oxígeno. ¿Sí hay? 7 átomos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 átomos de oxígeno, ¿sale? Entonces, a manera de conclusión, esta molécula tiene 3 grupos funcionales, ácidos carboxílicos, que son 1, 2 y 3 grupos funcionales, ¿vale? Este ácido láctico tiene un grupo funcional. ¿Y cuántos átomos de carbono tendrá este ácido láctico? ¿Quién me dice? Alguien que diga cuántos átomos de carbono tiene el ácido láctico. ¿No? 3, ¿no? ¿Ninguno? No, tiene 3. Aquí hay 1, 2 y 3. ¿Vale? 3 átomos de carbono tiene el ácido láctico y el grupo funcional carboxilo, que es este, el OH, ¿no? El ácido málico, ¿cuántos átomos de carbono tiene? 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono. El ácido láctico se encuentra en la leche, el ácido málico se encuentra principalmente en las manzanas, en algunas frutas, en los duraznos, ¿no? Son los principales ácidos orgánicos presentes en los alimentos. Yo creo que el tema de la determinación del índice de acidez no hay mucho que profundizar, ya les comenté que es un parámetro de calidad, del por qué. Aquí sí es importante conocer la estructura química, la fórmula molecular y sacar el peso equivalente o los pesos equivalentes. ¿Se acuerdan de cómo se calcula el peso equivalente? Ah, está el otro, este es el ácido tartárico, ¿no? Está la molécula, ácido málico, no creo que aquí se la molécula. ¿Sale? Bueno, entonces, aquí en esta tablita nos dice, hay que conocer, por eso les solicité su tabla periódica. Oigan, ¿tienen clase ahorita? No, pero creo que no. que ir a comer, profe. No tienen clase. Bueno, no les quito más el tiempo. ¿Qué van a hacer con esto? Esta va a ser actividad. Esta va a ser actividad, no va a ser tarea. Acuérdense que las actividades las van guardando ahí en su libreta digital donde dice actividades, ¿no? ¿Qué me van a hacer en esta tablita? Me van a colocar el nombre del ácido, de estos ácidos, ¿no? De estos ácidos que generalmente se encuentran en los alimentos. Me van a calcular el peso molecular de cada ácido. ¿Sí se acuerdan cómo se calcula el peso molecular? Hay que, ¿qué? ¿Sumar los qué? ¿No? Los pesos de cada elemento. De cada elemento, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, si quiero calcular el del ácido acético, sé que el carbono, ¿cuánto ves? 12, el hidrógeno 1, 12, oxígeno 16, 6 y 1, ¿no? La sumatoria me va a dar, ¿qué? El peso molecular. Y voy a calcular el número de hidrógenos que se liberan. ¿Cómo voy a saber el número de hidrógenos que se liberan? Esta molécula me va a ayudar a saber, por ejemplo, en el ácido acético, ¿cuántos hidrógenos se van a liberar, Giovanni? ¿Está ahí, Giovanni? ¿Qué pasó, profa? ¿Cuántos hidrógenos se liberan? Aquí, dice en la tablita. Aquí yo voy a poner ácido cítrico, aquí en mi tablita, ácido cítrico. Voy a calcular el peso molecular, que ya me dijeron sus compañeros cómo se hace el peso molecular, y voy a calcular, bueno, no voy a calcular, debo de ver la fórmula para saber cuántos números de iones de hidrógeno se liberan o se rompen, o se pueden romper por cada molécula de ácido cítrico.
¿Cuántos? Aquí viendo esta fórmula del ácido cítrico. ¿No, Giovanni? 4, profa. ¿Por qué 4? Si nada más tengo 3 grupos funcionales. Son 3 nada más. Es 1, 2 y 3, ¿no? Estos son los que se van a romper o los que se pueden separar fácilmente. Ya lo dije, ¿por qué? Por presencia de algunas condiciones de temperatura, algunas condiciones de calor, bueno, es lo mismo, o por la degradación de bacterias, ¿no? De algunas bacterias patógenas o bacterias que no sean patógenas. Entonces, son 3. Entonces, aquí voy a poner 3. ¿Y cómo calculo el peso equivalente? Es el peso molecular dividido entre ¿qué? Entre el número de iones hidrógeno que se pueden romper por cada molécula de ácido. Entonces, en este caso sería 3. Calculo el peso molecular, a lo mejor me da 150 dividido entre 3 y eso va a ser el peso, ¿qué? El peso equivalente. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Profe, ¿sí? ¿podría repetir el peso equivalente cómo? ¿El peso equivalente? El peso equivalente, ¿cómo calculamos el peso equivalente de un ácido y de una base? ¿Sí se acuerdan de esa fórmula que es igual? Peso molecular. El peso molecular, si es un ácido, entre el número de iones hidrógeno, ¿no? Iones hidrógeno que se liberan, así lo aprendimos, ¿no? Que se liberan cuando esa sustancia está combinada con, por ejemplo, con agua, ¿no? Que se liberan. Y si es una base, es entre el número de iones hidroxilo, OH, ¿no? Pero en este caso estamos trabajando con los ácidos, ¿sale? Aquí vemos el ácido, ¿no? ¿Por qué es un ácido? Porque tiene el hidrógeno aquí al final del grupo funcional. Si ustedes revisan su tablita de los grupos funcionales de química orgánica, se van a dar cuenta que el grupo funcional ácido carboxílico es el COOH, ¿no? Este es el grupo funcional. Este es lo mismo que representarlo de esta manera, aquí como se ve. ¿Vale? Es lo mismo, tengo carbono, aquí está el átomo de carbono, tengo un doble enlace, tengo 2 oxígenos, aquí tengo 1 y 2, acuérdense que es un doble enlace, entonces representa que tengo 2 oxígenos, bueno, que tengo un oxígeno aquí, otro oxígeno aquí, y tengo el hidrógeno. El hidrógeno es el que le da la característica de ser un ácido, ¿no? De que la sustancia sea un ácido, ¿no? Entonces, aquí calculo el peso molecular, veo mi fórmula, en este caso, si yo veo esta fórmula, tengo 2 grupos funcionales ácidos carboxílicos. Uno es este y uno es este. Si yo calculo el peso molecular de esta molécula, y a lo mejor me da 140, 200, entonces lo voy a dividir entre ¿quién? Entre 2. ¿Por qué 2? Porque aquí tengo un hidrógeno y otro hidrógeno. Este no es un grupo funcional, ¿vale? No es un grupo funcional porque no se encuentra unido a otro hidrógeno, ¿no? A otro hidrógeno como es el caso del ácido acético. Para que sea un grupo funcional ácido carboxílico debe de tener la característica de que debe tener 2 oxígenos, ¿no? 2 oxígenos. Este es un alcohol, ¿no? Pero estos sí son los grupos funcionales ácidos, ¿no? Ácido tartárico, por eso se llaman ácidos o son sustancias ácidas, ¿no? Y de esa manera podemos calcular el peso equivalente. Dígame. Entonces, los hidrógenos se van a dividir conforme estén, ¿cómo se dice? ¿En el grupo funcional? Por ejemplo, si hay 4, se divide entre 4. Y por ejemplo, bueno, son los... Sí. Sí, por ejemplo, en esta molécula del ácido cítrico hay 1, 2 y 3 grupos funcionales, ¿estamos de acuerdo? Tiene 3 grupos funcionales ácido acético, ¿sí? Y son grupos funcionales porque ya le dije que es el grupo funcional, ¿no? ¿Cuántos hidrógenos se encuentran en cada grupo funcional? Hay un solo hidrógeno, ¿no? Pero como tiene 3, entonces el peso para calcular el peso equivalente lo va a dividir el peso molecular entre 3. ¿Por qué entre 3? Porque tiene 3 grupos funcionales y cada grupo funcional tiene un hidrógeno y este hidrógeno es el que nos va a dar la característica de que la sustancia sea ácida, ¿no? El pH, y también se relaciona con el pH, ¿no? ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo?
Sí, le respondí su duda, Alejandro, ¿o quién me preguntó? Sí, profe, sí. Sí, ¿Sí? tienen. Gracias. ¿Alguien tiene dudas respecto a Profe. este tema? ¿Sí? Respecto, bueno, aquí como el ácido málico, ¿se podría decir que tiene 3 igual? ¿El ácido málico? No, el ácido málico tiene 2. El ácido málico tiene 2. Este es uno y este es otro, ¿vale? Solamente tiene 2 grupos funcionales. 1 y 2. Profe. Profesor, entonces para el ácido láctico sería 1. 1, ¿sale? O sea, ahí, acuérdense que hay unos, aquí, perdón, aquí les expliqué, en esa diapositiva se explicaba donde decía que, por ejemplo, en el ácido clorhídrico solamente tiene un hidrógeno, ¿no? Entonces, el peso molecular es lo mismo que el peso, ¿qué? Equivalente. Entonces, en este caso, el ácido láctico, pues tiene, usted calcula el peso molecular, cuántos hidrógenos tiene, y entonces es 1 y le va a dar lo mismo, ¿no? El peso molecular va a ser igual que el peso. Este ácido tartárico está mal la molécula, ahí me lo investigan, ¿no? Porque creo que yo ya copié el mismo del ácido málico, pero me investigan la molécula del ácido tartárico. Entonces, eso es lo que van a hacer como actividad en su cuaderno digital. Lo hacen, si gustan, lo hacen a mano en su libreta, hacen los cálculos, me dan el resultado y lo guardan ahí en sus actividades de su cuaderno digital. ¿Vale? Esas también cuentan para su evaluación del primer parcial. ¿Sale? ¿Alguien más tiene dudas? Profesora, ¿cuántas actividades hay en el cuaderno? En el cuaderno, no les he revisado, pero hay como 2, ¿no? La primera fue lo de poner las palabras relacionadas con los alimentos y la definición de los alimentos. No sé. Gracias, profe. Sí, dígame. ¿Cuándo va a ser el examen? ¿Cuándo voy a hacer examen? Aquí le ponen la fórmula molecular. La fórmula molecular está, la condensada, ¿no? Para que vean cuántos hidrógenos. ¿Cuándo va a ser el examen? Pues yo creo que no vamos a hacer examen así. No me diga eso, por favor. ¿No? Examen parcial, no, porque era pues mi única esperanza de pasar su materia. No, va a ser va a ser una copiadera de eso del examen, ¿no? Entonces, profesora, no puedes gastar más y no va a haber examen. Lo único con lo que vamos a evaluar, por ahí ya se publicó ahorita una actividad, acuérdense que me deben 2 actividades de la determinación de humedad, me parece. Una es todo, profesora, por favor hágame un examen. No puedo hacer examen porque no sería válido. Dígame. Pero, por ejemplo, para mis compañeros que aún no han entregado actividad, ¿aún nos pueden entregar con usted? Sí, claro, o sea, yo cierro las calificaciones. Yo les dije desde un inicio, el que entreguen ustedes tarde sus actividades no les baja puntos, o sea, se establece esa fecha límite con el objetivo de que pues no se vayan saturando ustedes en actividades, ¿no? Y organicen sus tiempos, ¿no? Sus tiempos considerando que tienen otras actividades de las otras materias, ¿no? Entonces, no genera puntos, menos puntos por el hecho de entregarlos fuera de tiempo. Sin embargo, pues si no lo entregan es porque pues, no lo hicieron, no lo entregaron y pues eso sí es su calificación. Pueden entregarlos todavía, Javier, hay muchos que no han entregado. Ayer les envié la lista de aquellos que pues sí me preocupa porque pues son actividades que yo considero que no son tan sencillas, algunas sí son sencillas, pero no se les pide de un día para otro, ¿no? O sea, generalmente es una semana que se les está dando de tiempo. Una pregunta. Dígame. ¿Hasta cuándo tenemos tiempo para entregarlas todas, para ponernos al corriente? Pues miren, creo que el día 20 de octubre es el último día para capturar calificaciones, entonces yo tendría que estar evaluando la próxima semana. Lo que nos va a dar de tiempo es hasta el lunes, digamos. Sí, yo creo que el lunes no sé qué fecha sea,
Pero, ¿ya copiaron esta tablita para que les deje de compartir mi pantalla? El lunes 12, Día de la Raza, su cumpleaños de la Lisette. Sí, profe. ¿Es su cumpleaños? Ay, muchas felicidades. No va a haber clase. Por eso. Profesora. Por eso no va a haber clase. Dígame. Yo tengo una duda. Aparte de las actividades que usted deja, ¿hay otras? Ah, sí, hay otras que se encuentran. Usted se acaba de integrar, ¿verdad, Alejandro, junto con su hermano, ¿no? Sí. Su hermano Lucha. Sí, hay otro apartado que yo les mencioné al inicio del semestre, su libreta digital, su cuaderno digital, revíselo ahí, entre al apartado donde dice más. Ahí sí lo maneja desde su celular, y ahí va a ver que aparece su nombre. Si le da clic a su nombre, le va a desplegar una lista de carpetitas o de divisiones, y en cada carpeta donde dice entrega de materiales, hay algunos materiales que les he enviado, que les he compartido, y hay un apartado donde dice actividades, ¿no? Actividades, y que he dado indicaciones de que algunas actividades, son como 2 o 3, no recuerdo muy bien cuántas sean, que las deben de tener ahí en su cuadro. Lo que pasa que, bueno, no estaba yo al tanto, y ya ahorita apenas me incorporé, y solamente ¿Y son de las exposiciones, las actividades, profe? No, mire, déjeme checar bien el cuaderno digital y les envío por la tarde o a más tardar el día de mañana qué actividades deben de tener en su cuaderno digital, para que todos pues revisen su cuaderno digital, y si no tienen esas actividades, las anexen lo antes posible, ¿no? Porque les dije, voy a revisar, yo tengo acceso a todos sus cuadernos digitales, ¿no? Y entonces pues voy a ver quién realmente sí puso esas actividades o sí realizó esas actividades. Entonces, no se preocupe, Alejandro, pues tiene tiempo usted. Yo lo puedo esperar. En el caso de usted y de su hermano que se acaban de integrar, pues yo los podría esperar. Déjeme ver mi calendario, porque ando toda. Hoy es 8, ya abrí mi calendario, espéreme. Sí, profe, yo ya las actividades todas. Hasta el 18, el domingo 18 de octubre, ¿no? El domingo 18 de octubre podría esperar, en el caso de ustedes, para que entreguen todas sus actividades. Por ahí revisen también algunos trabajos que les he regresado, que no tienen o no, pues sí, no tienen la información que se les solicitó, o muchos no siguieron la indicación, entonces está mal, obviamente, su trabajo, y pues un trabajo así, pues les va a afectar su calificación. Se los estoy regresando sin calificación, con el objetivo de que ustedes le realicen las adecuaciones a su trabajo y vuelvan a enviar su actividad. El objetivo no es perjudicarlos, ¿no? Ya estamos bien perjudicados con esto de la pandemia, y entonces pues el objetivo es que ustedes aprueben, ¿no? Pero pues yo tampoco los puedo aprobar así nada más, ¿no? Entonces, por eso se les está dando como que muchas oportunidades, ¿no? Entendiendo esta situación de que muchos no tienen internet, de que muchos salen aquí. Les comentaba que lo del cuaderno digital, hay una aplicación que se descarga y es gratis, ¿no? Es gratis, ya podemos tener acceso, o pueden tener acceso al cuaderno digital sin la necesidad de internet, ¿no? De internet. Entonces, pues esto hace más práctico, pues, que ustedes pues cumplan en tiempo y forma, ¿no? Sin embargo, pues muchos no tienen el interés, entonces pues yo tampoco puedo ayudarlos, ¿no? En esa parte. ¿Sale? Entonces, ¿alguna otra duda? Miren, ya me llevé más tiempo. ¿Alguna otra duda? Está bien. Gracias, Alejandro. Profesora, si no hay, sígueme. El resumen que nos pidió, ¿ese contaría como actividad? El resumen que les pedí, no, ese lo guardaron en su cuaderno digital, ¿sí se acuerdan? ¿O no? En no lo notas guardaron en su cuaderno digital. Ajá, ahí debe de estar. Sí, ahí debe de estar su resumen, ¿sale? Ahí debe de estar su resumen cuando yo revise sus cuadernos. Si no está, es porque pues, no hicieron la actividad, ¿sale? Entonces, sí llevamos varias actividades. Yo les digo, mañana más tardar les envío el listado de las actividades que hemos realizado.
durante este primer parcial, porque pues ya se acercó la evaluación del primer parcial, y lo más probable es que nos sigamos así hasta que termine el semestre. Yo estoy muy triste porque no van a hacer prácticas de laboratorio. Pero, pues hay muchos videos, ¿no? Hay muchos videos que más o menos nos dicen, nos muestran cómo se hace en el laboratorio y nos dan una idea, ¿no? No sé si vieron los videos. Vamos a entrar a la escuela, profa. ¿Mande? Ya nunca vamos a entrar ahorita, bueno, en este yo ya no la vamos a ver así en presencial. Lo más probable es que no, lo más probable. Yo espero que sí, yo estaba... No puede ser posible que puedan abrir Six Flags y las escuelas no las abren. O sea, no se me hace justo, por favor. Los Link que los abren. Porque la verdad yo no estoy aprendiendo nada. Es más, Vamos a trato de entenderlo, pero no puedo. Es más, no puedo hacer las tareas porque... Muchas gracias, profe, por su clase. Que sea ciertas prácticas. Ya, Dori. Bueno, pues sí, tienen razón, pues sí estamos aprendiendo poco y más si no hay una retroalimentación adecuada, ¿no? Yo trato de esforzarme y pues decirles dónde está mal, dónde les pregunto, pero pues si ustedes también no ponen de su parte y no preguntan, yo estoy aquí con la mejor disposición, ¿no? De tratar de resolver sus dudas, ¿no? Pero pues si no me preguntan y si ustedes se quedan con la duda, si no estudian, si no leen, pues ya no es mi problema, ¿no? La modalidad de estudio cambió, ¿no? Cambió para bien o para mal, pero yo estoy segura que pues vamos a regresar a la escuela probablemente en enero, pero como lo dicen, tal vez no regresen todos los alumnos, ¿no? Tal vez solo la mitad por la sobrepoblación que hay en las aulas, ¿no? Entonces váyanse acostumbrados porque esta parte la vamos a trabajar, pues de esta manera, ¿no? Y iríamos al salón de clases solamente por las prácticas, ¿no? A realizar las prácticas en el caso de ustedes que están estudiando laboratorista químico, ¿no? Que es, la teoría la vemos de esta manera y la práctica van y la hacen en el laboratorio, pero pues así es. Entonces, si ustedes no le echan ganas, ahora la responsabilidad está en ustedes, ¿no? Ya no tanto en el maestro, ¿no? Sino en ustedes. ¿Por qué? Porque el maestro ya nomás como es la guía, ¿no? Es la guía, te indica qué temas debes de estudiar, qué temas, pues se tienen que ver y ustedes son los que deben de estudiar, ¿no? Más a fondo. ¿Sale? Pero bueno, ya nos desviamos del tema. Yo les agradezco mucho que estuvieran aquí. Si hay dudas, creo que ya se publicó la actividad que corresponde al índice de acidez. Hay que hacer una práctica en casa. ¿Vale, Andrea? Sí, Andrea Ivonne, a lo mejor con eso pues le llame un poco más la atención y ponga un poco más de empeño. Hay una práctica que hay que hacer de determinar la acidez de algunas frutas, de algunos jugos, ahí en casa. Con un indicador, tienen que preparar ustedes su indicador. No les estoy pidiendo la actividad para el día de mañana, creo que les di ahí por como 10 días, no menos, como 8 días, para que ustedes preparen el indicador. Es una práctica muy sencilla, ¿no? El indicador, generalmente se pueden utilizar algunas frutas, como el betabel, pero ahí en la práctica o en la indicación dice que utilicen la col morada. Entonces van a extraer el pigmento de la col morada y por ahí la van a agregar algunos jugos que ustedes mismos preparen, puede ser de naranja, de limón, de algunas bases, y van a ir viendo cómo cambia el color, ¿no? El color de esa sustancia, que son las antiocianinas, ¿no? Que le dan el color rojo o púrpura a la col, ¿no? Entonces hay que hacer esa práctica, hay que grabarse un video, haciendo que yo vea que están haciendo la práctica. Esa práctica va a contar 30% directo para su calificación. ¿Por qué? Porque es un poco más laborioso, ¿no? Hay que hacer la extracción de ese pigmento, hay que preparar las otras muestras, hay que grabarnos haciéndolo, eso porque pues ese es el objetivo, ¿no? Que ustedes experimenten y que quede un poco más entendido el tema. Sí, dígame, Luis Alejandro. Si mi hermano y yo vivimos juntos, ¿lo podemos hacer juntos? Ah, sí, lo pueden hacer en equipo. Sí, ustedes dos pueden hacerlo juntos, si es que viven juntos. Bueno, en el caso de ustedes. Entonces, esa es la actividad que tiene un peso del 30% directo a su calificación, ¿no? Si siguen las instrucciones, si entregan el reporte de práctica, si entregan el video, las evidencias de que realmente hicieron esa parte, pues ya
tienen un 30% más todas las otras actividades. Si entregaron en tiempo y forma y tienen calificación 9, 8, 10, pues seguramente les iría bien en el primer parcial. ¿Vale? ¿Alguna otra duda? ¿No? Ninguna, profesora. Ninguna. Bueno, si no hay ninguna duda, revisen las actividades que están en la sección de tareas, en su cuaderno digital. Revísenlas el día de hoy y si no hay ninguna duda, no hay nada, si todo va bien, entonces el día de mañana nos conectamos y seguimos con el siguiente tema, que era el tema de los lípidos. No recuerdo qué tema era. Para que sigamos con nuestro programa de estudio, o si lo prefieren, pues le avanzan con las actividades que tienen pendientes, para que pues también no se les junte, ¿eh? Recuerden que la semana de evaluación es la siguiente semana. Si seguimos avanzando, se sigue acumulando el material de trabajo. ¿Por qué? Porque cada vez que vemos un tema, hay actividades que ustedes tienen que realizar. Díganme ustedes. Espero su respuesta, no me digan ahorita, espero su respuesta por la tarde, ¿vale? Por la tarde ustedes me indican si mañana nos reunimos para seguir con el siguiente tema, porque dicen que no hay dudas aquí, o si avanzan con las actividades que ya se encuentran publicadas. Por ahí ya revisen las tareas, ya se asignaron las tareas, y si no, ahorita veo qué es lo que pasa, ¿vale? Bueno, entonces si nadie más quiere comentar algo, pues por mi parte sería todo. Nos estaremos viendo cuando ustedes me indiquen si es el día viernes, el día de mañana, o si es hasta la próxima semana, ¿vale? Cuídense mucho, me dio mucho gusto saludarlos por este medio y estamos en contacto por cualquier cosa, ¿vale? Ya pueden desconectarse. Gracias, ¿Sí? profa. Hasta luego, profa. Muchas gracias. Hasta luego. Cuídese. Hasta luego. Que Dios la Adiós, adiós. Profa, Adiós, extraño profe. su vestimenta con bufanda y chamarra. ¿Mande? No escuché. Extraño su vestimenta, profa, con su chamarra, creo que era de color amarillo. Y su bufanda. Y su bufanda. Bueno, ahí luego me la pongo. Extraño, profe. Cuídense.